como este otro país. Todavía hay gente que sigue en Puerto Rico. Deberemos ser más como Singapur. Y tú ves una continuación de este tipo de reflejo en donde generalmente la grama es más verde, en el patio del vecino, como dice el americano. Pero queríamos traer esto a su atención porque en gran medida lo que se entendía en los 40 como algo complejo, ahora esa complejidad ha crecido de manera exponencial cuando juntamos en esa amalgama de variables una multiplicidad de visiones sobre lo que debería ser el resultado de la implementación de estos proyectos. Ahora, por ejemplo, con el crecimiento del movimiento ambientalista, el generar, por ejemplo, electricidad con combustibles fósiles, se entiende como que va en contra de los principios ecológicos y socioecológicos que ese movimiento ha logrado meter en la mente de muchos ciudadanos que se consideran ambientalistas, como yo. Y por eso hoy, cuando a mí me hablan de quemar carbón para generar electricidad, como lo hace AES en Puerto Rico, ya yo no estoy en los 40 cuando lo que ganaba importancia en mi mente era tener acceso a electricidad. Ya yo tengo acceso, pero ahora crecí en la era del ambientalismo, tengo esos valores, esas percepciones, ese conocimiento ahora a un nivel más elevado como profesional académico, y eso impacta la manera en que yo construyo la realidad en Puerto Rico. Y eso hace de cualquier movimiento que haga gobierno, industria, que quiera ir del punto A al punto B, un proyecto en términos de conflictos, choques de valores y percepciones que no tenía el ingeniero en los 40, pero los tiene ahora y tiene que lidiar con eso. Y Smart Cities como proyecto no está inmune a ese tipo de complejidad a nivel de ser perverso en su raíz. ¿No? Y eso aplica básicamente a nuestro quehacer diario en la academia y en la ciencia. Y precisamente esta es la gráfica que queremos enseñar aquí hoy. Hemos tratado de seguir una progresión más o menos lineal, ¿no? En los conceptos. Dijimos que Smart Cities son sistemas sociotécnicos. Los sistemas sociotécnicos envuelven problemas que son perversos. Los problemas perversos tienen unas características y para resolver esos problemas perversos, no solucionar, sino resolver estos problemas perversos, pues hay que hacer otro tipo de ciencia, hay que hacer otro tipo de academia, hay que hacer otro tipo de investigación. O sea, nuestro quehacer se vuelve en algo totalmente diferente. Y entonces la gráfica que le tenemos aquí es lo que se llama la ciencia postnormal. ¿Okay? Exacto. La ciencia postnormal a lo que se refiere es que, ¿verdad? Para seguir el ejemplo de los 40 y la electrificación de Puerto Rico, cuando tú tienes baja incertidumbre y también tienes un bajo impacto, ¿no? De las decisiones que tú tomas, pues eso se llama Applied Normal Science, porque tú lo haces dentro de unos parámetros que son bien cómodos para ti como científico, como académico, como ingeniero, etcétera, etcétera. Básicamente, en aquel momento, lo vamos a salpicar de datos aquí. ¿Se recuerdan? Después de María, una de las primeras cosas que dijo el gobernador de Puerto Rico, dijo tres cosas principalmente, pero una de ellas era que Puerto Rico
María lo había convertido en un laboratorio viviente. Era el laboratorio perfecto para la implementación de tecnologías, inclusive tecnologías renovables, eh, 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 para transformar, ¿no? el país. Que el huracán se había convertido en ventana de oportunidad, básicamente, y que teníamos un laboratorio viviente. Ese tipo de comentario es un tipo de comentario que es a tono con el pensamiento sociotécnico de los 40, en donde esta persona entiende que el landscape de Puerto Rico, el terreno de Puerto Rico, tanto el físico, el visual, pero también el landscape mental de los que viven ahí, es maleable a tal punto porque usted no tiene en verdad nadie que tenga visiones contrarias o conflictivas con lo que es el progreso o lo que es la modernización o la transición energética del país. Usted es el experto y como es el experto nadie puede contradecirlo porque usted es quien sabe. Número uno, ese tipo de narrativa se concibe en el mundo del experto. ¿Se acuerda que le hablamos del salón de clase que estaba diseñado de una manera lineal y separaba al que sabe del que supuestamente no sabe? Se basa en esa misma narrativa, de que el experto tiene un sitial particular de donde impartir unidireccionalmente su sabiduría para que se le pegue a toda aquella persona que lo escuche, quiera o no. Hoy sabemos que eso no es así. Pues ese laboratorio viviente es básicamente lo que entendemos como el normal science space en la sección azul. Como Marla les explicó, como usted tiene la certeza de que todo el mundo quiere estar conectado al sistema eléctrico, pues el nivel de incertidumbre baja sustancialmente en términos de, pues mira, si tenemos un problema de que hay muy bajo consumo para hacer esto financieramente viable, pues mira, le decimos a la gente que consuma, ¿sabes qué? Voy y casa por casa y toco a las amas de casa y envío un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica para enseñarle lo que es un osterizer o lo que es una tostadora. Y te menciono ese ejemplo porque en la historia del desarrollo del sistema eléctrico de Puerto Rico, eso fue parte del desarrollo del sistema eléctrico. Prepa tuvo que enviar emisarios, educadores de cómo gastar luz, porque si no el sistema no iba a ser viable financieramente. O sea que el nivel de incertidumbre es bajo, pero también lo que utilizo en mis clases, mientras menos callos tú pisas haciendo tu proyecto, pues el nivel en términos de conflicto decisional es más bajo. Mientras más callos tú pises, gente con visiones distintas, tú tienes que prepararte como ingeniero para un proceso más largo de comunicación científica, de interacción y de vinculación con conocimiento no científico. Y si empiezas a sonar como que tú sabes más que el que te va a comprar el producto, te tengo malas noticias. Ese azul, no sé si entendemos bien, en este caso nosotros como científicos hemos sido bien efectivos en usar métodos estadísticos para tú, vamos a decir, reducir el nivel de incertidumbre percibida por la sociedad y los callos que pisas también. O sea que el uso de la estadística como una herramienta es uno de los ejemplos de cómo en esta área
hemos bregado con la incertidumbre, vamos a decir, técnica de estos proyectos. Todavía en esta área le estamos dando mucho más énfasis a los aspectos técnicos del proyecto porque hay un consenso de que lo que trae el proyecto es bueno. Y podemos, yo sé que ustedes tienen listas que ya le vienen a la mente de proyectos en donde eso ha sido problemático. Energy Answer. Energy Answer se le ha hecho muy difícil, se le hizo, aunque todavía por ahí dicen que eso anda medio tibio, se le ha hecho casi imposible lidiar con el conflicto social de valores y de percepciones de riesgo social de ese tipo de proyectos. Y tú ves que la compañía se contorsiona y se dobla toda para decirte que en verdad esto se usa alrededor del mundo y esto no, cuando en verdad ese proyecto no es ni para generar electricidad en primera instancia. Pero lo cierto es que la estadística se utiliza también, es manipulable y se utiliza todavía mucho en ambientes no muy desarrollados de deliberación y discusión como el ambiente puertorriqueño. ¿Okay? Hay ambientes mucho más desarrollados que de hecho hay sociedades que instituyen cuerpos oficiales de deliberación que le pasan el rolo a proyectos gubernamentales que son una mierda, perdón, que son subóptimos. O sea, en Puerto Rico generalmente la prensa hace ese trabajo y la hace mal. Yo traté de que se portara bien, pero no puedo garantizarlo. Disculpen. Yo creo que es mejor movernos al área verde para estar más seguros, ¿verdad? Esta área... Quedó grabado por si acaso. Okay. Anyway. En el área, el sector verde, el área que conocemos, yo le digo el área de la consultoría. Mire, cuando usted encuentra como desarrollador de proyectos o como inversionista, que hay mucha incertidumbre alrededor de un proyecto que usted tiene, como pudiera ser un proyecto de Smart Cities, ¿a quién usted llama? Usted llama a consultores expertos que le ayuden a minimizar la incertidumbre alrededor de ese proyecto en particular que usted tiene. Claro está, usted es el que contrata el consultor. El consultor ya a priori viene con una necesidad de pago y unos incentivos de comportamiento particulares que inciden sobre la manera en que ese interactúa con usted, ¿verdad? Pero en ese mundo, en ese espacio de lo verde, si ven, ya creció un poco más la incertidumbre alrededor del proyecto y usted ha tenido que salir de in-house, a ir fuera de la empresa a buscar expertise que lo ayude a entender la complejidad de su proyecto para lograr moverlo del punto A al punto B. Ese elemento de la consultoría le añade un elemento de judgment y lo lleva a usted a un punto en donde usted se siente cómodo con un concepto que le decimos mucho en la industria, best practices o good practices. Después que usted bajo ese umbral, usted se siente más cómodo en el desarrollo de ese tipo de proyectos. Entonces, ahí no es tanto que usted tenga una incertidumbre tecnológica, porque usted tiene su solución tecnológica. Lo que la incertidumbre es alrededor del método que usted utiliza para implementar esa tecnología. Y eso se reduce, ¿no? Y para eso es que usted utiliza consultores y llega a unos consensos con esos consultores y el expertise que esos consultores traen para lograr que su proyecto se logre en esos niveles de incertidumbre y pisando esa cantidad de gallos. Por ejemplo, si usted va a la lista de consultores que la Autoridad de Energía Eléctrica utiliza, cada vez que va a proponer algo, usted se quedaría,
loco. Y una persona, un cliente, vamos a decir, normal de la autoridad, un ciudadano común y corriente, con un conocimiento básico de lo que es corriente, si usted le dice la cantidad de dinero que Prepa utiliza en consultores para proyectos que usted diría, vamos a decirle mínima importancia, usted se caería para atrás. La inversión de dinero es sustancial. Y por hacer cosas que los mismos compañeros de ingeniería eléctrica nos han dicho que se hacen normalmente y que un estudiante graduado podría hacer mejor trabajo que lo que hace Siemens, por ejemplo, para los efectos de la consultoría. Quedó grabada también. Sí, Siemens. Pero también nosotros hemos estado sentados con directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y esto también va a quedar grabado, que nos han dicho que ellos no pueden, políticamente hablando, contratar a la Universidad de Puerto Rico o profesores de la Universidad de Puerto Rico porque eso es demasiado político. Tienen que irse más con un consultor que se considera neutral. Pero ¿qué pasa? Siemens es el consultor neutral por excelencia, independientemente de la administración que esté controlando la Autoridad de Energía Eléctrica. No importa si son PNP y no importa si son populares. Y by the way, te vende su producto. Exacto, porque Siemens produce tecnología y produce mecanismos y se los termina vendiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que ellos son consultores y vendedores a la misma vez. Eso en términos de good accounting practices, good management practices. Maritza hizo un comentario. Maritza hizo un comentario en el chat. ¿Cuál? Déjame ver, espérate, que es que no tengo el chat puesto. Pero ya se me hacía raro que Maritza estuviera, es que si es muda revienta. No puedo ver el chat. Oh, son empresas perversas. Sí. Y sí. en nuestra industria Microsoft es el me gusta por donde va eso. Me gusta por donde va eso, pero quiero que sepas que no es perverso por maldad. Es perverso por en inglés se le dice intractable problems. O sea, es perverso por la super complejidad de los, vamos a decir, de las alianzas, las conexiones, la simbiosis que se crea entre muchas de estas organizaciones, las que consultan y las que son consultadas. O sea, es bien complejo. Así que va por buen camino adoptando ese concepto para ese comportamiento también. Ok, pues estamos ya. Estamos en el último, lo que cuando la profesora te dice post-normal science estamos en la etapa de la ciencia post-normal. Lo único que te estamos diciendo es que el nivel de incertidumbre y los callos que estás pisando llegan a una complejidad tal en donde ni el laboratorio del área azul y no hay consultor o mezcla de consultores que tú puedas encontrar para lograr darte soluciones a ese tipo de problemas. Se entiende que tú estás bregando con el problema en el área de la ciencia post-normal. O sea que cuando todo está en disputa, todo, o sea, no solamente la viabilidad del proyecto, sino sus impactos, sino a quién se lleva por el medio, sino la ética bajo la cual se teme. Cuando todo está siendo disputado en la palestra social en términos de valores. Y cuando múltiples de esos callos que tú estás pisando se les va la vida en que tu proyecto no se dé o se dé y estás en una situación urgente en donde la decisión o en términos endógenos se tiene que tomar en un tiempo corto o se te fabrica un
en que tiene que comarse en un tiempo corto, generalmente esa fabricación tiene que ver con elecciones, ¿verdad? Pues cuando tú estás bregando con ese tipo de mezcla de factores, tu incertidumbre ya no es ni técnica ni metodológica, ya es epistémica. O sea, que tú entras en el mundo en donde tú vas a tomar decisiones sin saber lo que no sabes, por el alto nivel en ambos polos, ¿no? Los que escriben sobre ciencia postnormal, nosotros utilizamos mucho a Funtowitz y Ravitz, ¿no? Jerome Ravitz, chileno, esta gente promueve que cuando usted detecta que está llegando a estos niveles de la ciencia postnormal, lo peor que usted puede hacer es atrincherarse y entrar en una disputa acerca de su proyecto con el resto del mundo. Tomar vaya, lo que estamos viendo que está haciendo Trump. Esto es nosotros y le vamos a ganar a esto y somos nosotros contra esto y se acabó. Mire, mientras más usted llega a estos niveles, más el nivel de apertura que usted debe tener para lograr integrar las múltiples visiones que le están paralizando la acción de su proyecto. Tráigalos a la mesa. No es que usted vaya a lograr unos consensos completos, pero está bien claro en la literatura, ejemplo tras ejemplo, en donde la búsqueda de consensos mínimos sociales y comunitarios y cambios en la gobernanza del proceso de toma de decisiones sobre su proyecto trae impactos positivos en la viabilidad de implementación. ¿Por qué esto es tan importante nosotros acabar esta sesión hablando de esto con ustedes? Jóvenes, porque el mundo en que ustedes están viviendo, el mundo de la pandemia, está yéndose en contra de lo que la literatura dice debería ser el modelo a utilizarse para el proyecto de lucha contra la pandemia en Estados Unidos. Está siendo peleado en el mundo de la ciencia postnormal y le estamos disparando con armas del área azul, de la ciencia normal meramente aplicada. Esto se nos va la vida en esto. Se nos va la vida en lograr la implementación de proyectos positivos o que nosotros entendemos como positivos, como Smart Cities. Y podemos empezar a hacer una lista de cosas que pudieran ser que pudiéramos entrar en disputa social alrededor de Smart Cities. Problemas de privacidad, problemas de acceso y costo a la tecnología, problemas de justicia, injusticia en la distribución, problemas de justicia en los procesos que se definen de cómo se corre esa ciudad, quién está representado, quién no está representado. Miren si eso es importante, que tenemos ahora mismo un gobierno diciéndole a todo el mundo, manténganse en sus hogares, quédense en sus casas, y el gobierno no me dice cómo voy a bregar con los sin casa. ¿Dónde me meto si no tengo casa? ¿Dónde me meto si rento mi casa? Entonces todas estas poblaciones son voces que si tú las logras mantener calladas,
tú puedes planchar tu proyecto. Los estudiantes. ¡Oh! Los estudiantes, una población vulnerable que si tú la mantienes callada, no protestes, no cierres el portón, tú puedes planchar cualquier tipo de proyecto, pero eso no lo hace un proyecto ético, ni justo, ni aceptable. So, obviamente, en las ciencias sociales y en el análisis de política pública, que es el ángulo que hemos querido darle en estas tres lectures, ha habido un movimiento a darle importancia a el uso de metáforas y a veces hasta utilizar el cine y las humanidades, las artes, porque en verdad son más poderosas que la realidad. Tenemos alguna, por ejemplo, el uso de la metáfora para tú lograr convencer en un proceso de toma de decisiones. Estábamos hablando ahorita del uso de la pandemia como metáfora. Sí, se entiende mejor en el cine. Déjame acabar esta metáfora de la pandemia, porque, por ejemplo, para PREPA, para la Autoridad de Energía Eléctrica, post María, y esto es algo que estamos analizando a través de un proyecto de investigación, la implementación de proyectos descentralizados con energía renovable a través de toda la isla, financiados por entes externos, organizaciones no gubernamentales que buscan la descarbonización mundial y han tomado a Puerto Rico como su proyecto, ¿verdad? Para PREPA, esos proyectos son una pandemia. Son una pandemia en tanto y en cuanto, número uno, tú no estás hablando de solo proyecto en una localización, sino que tú tienes cientos de proyectos en diferentes localidades. Esos proyectos están surgiendo todos los días en Puerto Rico. La interconexión de sistemas renovables a la red son usted puede ver a PREPA en su lenguaje, en su narrativa, tratar eso como una pandemia que necesito erradicar. Por un lado te dice, no, queremos insertar energía renovable, y por otro lado te impone todo tipo de barreras a eso, diciéndote, hermano, si dejo esto irse a su máxima consecuencia, yo me muero. O sea que, y fíjate que después de María, el gobierno hizo todo lo posible por decirle a PREPA, métete en tu casa que no salga. ¿Sabe cómo lo hizo? Llamando a Whitefish, contratando a Cobra, y una y otra vez le decía a PREPA, quédate metido en tu casa, no salga, que la pandemia te va a llevar. Ese tipo de metáfora, que obviamente usted no la oye utilizada en los medios de comunicación o en el Nuevo Día todos los días, pues te ayuda a entender un poco mejor cómo esto se maneja, ¿no? Con lo del cine. No, espérate. ¿Cómo logra uno convencer para negociar a estos personajes que muchas veces son los que llaman la base electoral? El corazón del rollo. Ajá, y estas personas votan por tradición familiar, por un partido u otro, no por ideología. Excelente pregunta. Todavía en las ciencias políticas estamos tratando de contestar esas preguntas y las ciencias políticas han sido culpables de no integrar su conocimiento en convergencia con conocimiento técnico, tecnológico, con ingenieros para lograr innovar en sistemas que logren bregar con ese problema. Al contrario, las ciencias políticas se han movido a investigar cómo podemos explotar eso para garantizar unas elecciones como si fuera un producto. Y de ahí es que salen, pues, habíamos mencionado anteriormente Cambridge Analytica y cómo la utilización de conceptos en psicología y profiles en Facebook y eso pueden
explotar los miedos, explotar el corazón del rollo para dirigir a las personas a votar de una forma u otra. Profesora, lo que usted está diciendo es que la convergencia no es a priori buena o mala. No. En las ciencias políticas pueden converger con la psicología política, la psicología cognitiva y las ciencias de computadora para buscar resultados que diríamos son perversos, como lo mencionó la colega, ¿no? Y yo estoy segura de que Cecilio quiere brincar a la metáfora del Mandalorian. No sé cuántos de ustedes han estado siguiendo esa serie o han visto la serie. Yo tuve que hacerle binge watching en un día, no me fastidies. Ok, pues hemos estado hablando mucho del Mandalorian, voy a dejar que él se manifieste con eso, pero la cosa es que las ciencias políticas han penetrado el dark side. Bueno, pero vamos a bregar, ¿verdad? Aquí. Bueno, me reitero, el primer día que les empezamos a decir, por lo menos yo les dije que no hay ángeles ni hay demonios y que todos tenemos la capacidad de serlo, dados los incentivos correctos o incorrectos. Me mantengo y me sostengo en eso. Ok, Mandalorian. Ok. ¿Qué pasa? Cuando usted vive en un mundo guiado por unos valores, unas normas de comportamiento bien estructuradas, como lo hacemos los científicos, usted vive bajo un régimen que hace que usted se comporte de cierta manera en particular. Si utilizamos esa analogía del científico como Mandalorian, ¿okay? El científico como Mandalorian, that is the way. Es precisamente lo que sus organizaciones profesionales y sus cánones disciplinarios le están diciendo todos los días a usted cuando usted está trabajando su proyecto. Mandalorian. Mandalorian. O sea, Mandalorian es una serie de Disney que es basada en Star Wars. Y es la historia de cuando Yoda era pequeñito. Y entonces hay un Mandalorian. Y el Mandalorian, cada vez que hace una actuación, él reitera la frase, "It is the way". Es la forma de hacerlo. It is the way. Exacto. Todos nosotros con nuestro PhD, pues eso nos remonta cuando nuestros profesores nos hablaban filosóficamente de la ciencia y nos hablaban de Descartes y nos hablaban del método científico. Y usted se aferra a ese método como el Mandalorian al casco. O sea, usted se aferra. Mire, si usted no quiere mover de ahí, usted empieza a gritar, no me muevas de ahí, porque entonces ni mis resultados son válidos, ni puedo hacer generalizaciones sobre mis resultados, y mis colegas me van a mirar mal cuando estén en las reuniones de departamento porque publiqué una mierda. O sea, que todo está atado a ese it is the way. It is the way. Fíjate que lo que yo te estoy diciendo en esta gráfica de Post-Normal Science, habemos científicos que ahora estamos questioning the way. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vemos también que aún atados a ese canon de comportamiento, ese canon de comportamiento puede estar totalmente desalineado con las necesidades del momento. Y entonces se convierte la pregunta es, ¿qué es lo que es importante? ¿La sobrevivencia del canon de comportamiento o el bienestar humano? ¿Qué es lo que es importante? El mantener la disciplina y hacer una aportación a la disciplina o hacer una aportación al bienestar de la humanidad.
Bueno, por ejemplo, en los criterios de evaluación de profesores, lo que se valora más es la contribución a la disciplina y no la contribución al bienestar de la humanidad. O sea, que la ciencia tiene toda una serie de refuerzos y castigos que te dirigen hacia el bienestar de la ciencia, no necesariamente a la aplicación de tu conocimiento. Yo los estoy llevando por el camino de una cosa que hoy nos tiene pegados a la computadora, llamando colegas, itinerando reuniones, y es el hecho de que estamos viendo en este país el desmoronamiento institucional de las reglas de juego, por el comportamiento, obviamente, de gente en el Ejecutivo, pero también el comportamiento de diferentes sectores, el sector industrial que produce, por ejemplo, ventiladores, y gobernadores que en las relaciones intergubernamentales están creando este arroz con jueyes intergubernamental, en donde usted puede entrar a una ciudad que no le permite salir afuera y usted cruza la frontera de esa ciudad a una ciudad que tiene todo el mundo en la playa bañándose. O sea que lo que estamos viendo es que muchos cánones están entrando en el área postnormal, están en el conflicto del yoísmo. Yo jalo para mi lado, yo jalo para mi lado, yo jalo para mi lado. Y esto sucediendo dentro de un sistema gubernamental que se conoce como el federalismo, que una de sus virtudes al momento de instituirse era la capacidad de presentar poder frente a poder para lograr aminorar el abuso del poder de un sector sobre otro. ¿Qué les quiero decir con esto? Ya en Puerto Rico nosotros vivimos la pandemia antes de hoy. El problema aquí hoy no es la pandemia como tal. Es que la pandemia crea las condiciones de vulnerabilidad nacional necesarias para que el próximo evento sea el que nos mate. No es la pandemia como tal. Miren que María llegó a Puerto Rico estando en un ambiente de pandemia fiscal. Todas nuestras instituciones fiscales, no digo financieras, porque en Puerto Rico hay chavos oscos, pandemia fiscal, en un momento en donde estamos cuestionando nuestras instituciones, los partidos políticos, nuestra Cámara y el Senado, nuestro sector bancario, que son unos tiburones. El sector de los hospitales, señores, hoy está cerrando plazas, votando empleados en el momento de una pandemia porque está actuando como le dice el mercado. Sí, para los que no saben, hoy nos levantamos con noticias de periódico diciendo que en Puerto Rico hospitales están despidiendo enfermeros y enfermeras, están despidiendo técnicos de laboratorio porque como la cantidad de pacientes que no están relacionados al coronavirus ha bajado o en un 20%, pues no tienen necesidad de tener todas esas personas allí. Entonces la política es que como no te necesito, te mando para la casa y cuando te necesite te vuelvo a llamar. Eso es increíble. Esto que estamos viviendo en Estados Unidos, Puerto Rico ya lo vivió. Puerto Rico vivió el comportamiento de este presidente tirando papel toalla para mantenerse en la palestra pública como entertainer y no como alguien que estaba mostrando empatía, y se convirtió en cómplice de alrededor de 3,000 muertes alrededor de ese evento. Pues la pandemia fiscal de Puerto Rico nos hizo vulnerables a que un evento como María
tuviera el impacto que tuvo en Puerto Rico, no solo sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico, sino que en cascada todos los sistemas se derrumbaron. Y sabemos hoy que 329 días, gracias al trabajo de investigación de Marcel Castro, de la duración récord de ese apagón, las muertes y dónde ocurrieron esas muertes, tenemos un cuadro claro hoy. Todo eso nosotros, este conocimiento que pudiéramos estar transfiriéndolo a Estados Unidos para que entienda cómo bregar con la pandemia cuando tiene 50 Marías ocurriendo a la misma vez. No es lo mismo que ocurra localizado geográficamente en un lugar, un evento catastrófico, a que ocurran en 50 lugares a la vez y distribuido su impacto en términos de contagio a manera logarítmica y en olas en donde todo el mundo va a quedar impactado. Sí. Sorry. Sí. Quedan 5 minutos de clase. Muy bien. Lo que yo no voy, yo voy a parar ahí, pero la aplicación de los conceptos que hemos discutido creo que es alta en términos de lo que estamos viviendo hoy, y yo espero que les haya servido y les sirva, ¿no? Y siéntanse en entera confianza de contactarnos para, si quieren ahondar en alguno o todos de estos temas. Y para dejarles saber, ¿no? Para que no se preocupen pensando que simple y sencillamente no cubrimos la presentación completa. Todo lo próximo son ejemplos que hemos estado utilizando a través de todas las 3 clases. Por ejemplo, el sistema eléctrico de Puerto Rico, la maravilla, ¿no? Cuando hacemos referencia a que no se están utilizando datos científicos para la planificación del sistema eléctrico, pues estos son los mapas de Aurelio Mercado sobre el cambio en el litoral en base a las proyecciones de cambio climático y la localización de las plantas de generación que van a estar bajo agua literalmente en unos cuantos años, y estamos invirtiendo miles y millones de dólares en modificar unas plantas que van a ser inservibles anyway, y nos estamos metiendo en deuda para eso. Entonces, el impacto de la generación de carbón en la mortalidad. Ese es el tipo de discusión que te mueve hacia la ciencia postnormal, ¿no? Entonces, esto, cuando hablamos de la maravilla del sistema eléctrico en los 40 y en los 50, y hablamos de los helicópteros Sikorsky, a lo que nos estábamos refiriendo era esto, ¿no? Las líneas de transmisión y distribución tienen que pasar por un terreno bien escarpado, y era la primera vez que en el mundo se utilizaban estos helicópteros para instalar torres y líneas de transmisión. Entonces, hablamos también de la penetración de renovables, y hablamos que esa penetración de renovables se estaba dando dentro de un paradigma que era estaba más alineado al uso de combustibles fósiles que al uso a una posible transición energética. Y esta es la foto de satélite de un parque solar al lado de una comunidad, tal y como están diseñadas las cosas ahora mismo. Si se va la luz, esa comunidad no tiene acceso a la electricidad que genera ese parque solar, aunque esté justo al lado, porque el parque solar le tiene que vender la electricidad a la red, y entonces la red se la vende a la comunidad que tiene al lado. Hablamos de confusiones conceptuales, ¿no? Y un ejemplo de esas confusiones es que muchas veces se utiliza la palabra verde, la palabra renovable y la palabra sostenible como intercambiables, y realmente significan cosas diferentes. La trayectoria de María y cómo el huracán impactó las líneas de transmisión del sistema eléctrico, lo que trajo, ¿no? El colapso de un 99.99999% del sistema eléctrico. Bueno, dada la configuración de carga y la generación. Cuando hablamos
a inversión extranjera diciendo que Puerto Rico era un laboratorio, que era un blank canvas, etcétera, etcétera, pues ahí está la cita. También está la cita de CEPA con el mismo argumento. El secretario de Desarrollo Económico hablando de también compañías extranjeras que vinieran a Puerto Rico después de María. La localización de las personas que estuvieron, exacto, las familias que estuvieron mayor tiempo sin electricidad después de el sistema eléctrico, constituyentes, stakeholders, ¿no? Principales antes de María, después de María. Ese mapa que ven ahí es un mapa de la Clinton Foundation que ilustra todos los proyectos de energías renovables que se han ido desarrollando de María para acá. Esto no lo hablamos, ¿no? Pero sí hemos hablado de la cuestión de la desigualdad económica, de la desigualdad política, etcétera. Y esto es algo que nos toca bien de cerca. A partir del huracán María han venido organizaciones a Puerto Rico que no necesariamente vienen a montar sistemas, no necesariamente vienen a crear proyectos, sino vienen a hacer de hablar de energía su negocio. A lucrarse de la conversación. Organizar la conversación. De organizar la conversación. Y en el proceso excluir a la gente que usualmente no está representado en los procesos de toma de decisiones. Esta actividad, el tercer Puerto Rico Grid Revitalization Forum, era pues obviamente el tercero de su clase y los tres hicieron exactamente lo mismo. Le cobraban $1,350 a $1,500 por persona por entrar. El primero fue en Miami. Todos se llevan a cabo en inglés. El segundo y el tercero que no se llegó a dar, se iban a dar en Puerto Rico, en San Juan. O sea que las personas que fueron los últimos en reconectarse, que viven en el campo, en las montañas, que tienen un ingreso per cápita de menos de $13,000 al año, que no hablan inglés, son las personas que menos están representadas y son las personas que más sufren las consecuencias de los procesos de toma de decisiones en la política ambiental. Así que, nada, estos son ejemplos, así que si ustedes quieren pueden mirar a través de los ejemplos y podemos hablar de ellos en cualquier momento. Gracias. Gracias, muchas gracias. Jóvenes, gracias a ustedes. Ya todos tienen los slides en la página, Fernando los colocó. Les falta... Se están entrecortando. Ajá. Déjame detener la grabación, denme un segundito.